Bueno, estamos estudiando una serie sobre la eternidad del sábado. Bien, la serie como tal trata sobre lo que la Biblia enseña sobre el sábado, solo que llevamos, esta va a ser la cuarta presentación, solo acerca del tópico de la eternidad del sábado. O sea, estamos haciendo un recorrido bíblico de lo que la Biblia enseña o demuestra acerca de la eternidad del mandamiento del sábado, o sea, como un mandamiento vigente, eternamente vigente. Entonces vimos los orígenes del sábado, vimos cómo fue guardado antes del monte Sinaí, aprendimos cómo en todo el Antiguo Testamento fue una señal entre Dios y su pueblo, y en nuestra última clase vimos ciertas cosas que se dicen en el Nuevo Testamento sobre el sábado. Aprendimos que Jesús guardó el sábado, le enseñó así a sus discípulos. Sus discípulos continuaron guardando el sábado incluso después de su muerte y de su sacrificio en la cruz, lo que demuestra que Jesús nunca les dijo que dejaran de guardar el sábado. Así que el sábado fue guardado hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, fue guardado por la iglesia primitiva. En el libro de Hechos aparecen varias evidencias, varios textos bíblicos que hablan con claridad acerca de la observancia del sábado por parte de la iglesia cristiana. Y finalmente terminamos con Mateo 24:20, un texto de un mandamiento que hay allí de Jesús, donde amonesta a su iglesia sobre estudiar las profecías del libro de Daniel y estar al tanto de cierto evento que iba a ocurrir en Jerusalén, donde el templo iba a ser destruido, y ellos para ese acontecimiento debían estar velando y orando para que su huida, el escape, no fuese ni en invierno ni en sábado. Y esto es una evidencia contundente de que Jesús esperaba de que su iglesia en el futuro, al menos esto sabemos que ocurrió en el año 70 y Jesús murió en el año 31, o sea, cerca de más de 30 años después de la muerte de Cristo, el sábado aún se continuaba guardando. Jesús lo esperaba, que su iglesia estuviese velando de que el momento de la huida no fuese ni en invierno ni en sábado. Así que la iglesia iba a estar guardando el sábado. Hoy queremos ver un poco más de evidencia a partir de entonces. Así que llegamos hasta el año 70 de la historia del cristianismo. En el primer siglo de la era cristiana llegamos hasta el año 70 y sabemos que aún en el año 70 los cristianos estaban guardando el sábado. Ahora vamos a ver una evidencia más. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 10. Vamos a leer lo que allí se dice. Apocalipsis 1:10 dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, no es mi propósito en el estudio del día de hoy hacer un análisis exhaustivo ahí de este texto, de lo que dice el griego y todo lo demás. Hay mucho debate en cuanto a la cuestión de ese texto, pero de una forma simple, el texto no especifica de qué día de la semana se está hablando. Hay personas que creen que este día es el día del juicio, el día de la segunda venida de Cristo, porque hay profetas del Antiguo Testamento, hay otros textos en la Biblia donde se habla del día del Señor en referencia al día del juicio, ese día grande y temible, el gran día del Señor, básicamente a la segunda venida de Cristo, el día en el cual Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y la tierra va a ser destruida y purificada por fuego. Algunos creen que se refiere a este día y que Juan estaba en el día del Señor, o sea, en el día ya del futuro. Pero bueno, Juan vio muchas cosas antes de que llegara ese día. Así que en realidad Juan se refería a un día de la semana. Un día de la semana al que él llamaba el día del Señor. Ahora, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué día de la semana era ese al que Juan llamaba el día del Señor? Si le preguntamos a nuestros hermanos católicos, evangélicos, de otras denominaciones también, ellos dirán que ese día del Señor era el domingo. Incluso hay muchas versiones de la Biblia modernas
muy malintencionadas, que en lugar de traducir correctamente lo que dice el término griego, que Juan estaba, o sea, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en lugar de traducir así, dice, yo estaba en el Espíritu en el día domingo, o en el domingo, el día del Señor. Y eso es grave, muy grave, porque si vamos allí en la Biblia, Apocalipsis 22, y leemos lo que dice el versículo 18 y 19, allí hay una advertencia clara contra cualquier persona que se atreva a manipular la Biblia, añadirle, o bien añadirlo, o bien quitarle alguna porción de la Biblia. Leemos lo siguiente en Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, si alguien se atreve a tocar las palabras aquí escritas, que son palabras santas, palabra de Dios, si alguien le quita, si alguien le añade, si alguno le añade, le pone cosas que no están en el texto original, Dios va a añadir sobre él las plagas, las 7 postreras plagas que se mencionan aquí, más específicamente en Apocalipsis 16. Dios les va a añadir las plagas. Y por supuesto, una persona que reciba estas plagas va a estar totalmente perdida. Ahora, si alguno le quita a las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y una persona que el mismo libro de Apocalipsis explica, si ustedes van, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20 y leen el versículo 15, dice allí que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, y allí será quemado y será totalmente aniquilado y destruido para siempre. Esa va a ser la segunda muerte, según lo que explica Juan. Así que si le quitan al libro de Apocalipsis, se va a perder para siempre. Eso es lo que significa el equivalente a que nuestro nombre sea eliminado del libro de la vida. Así que hay una advertencia terrible sobre aquel que se atreva a manipular, torcer el libro de Apocalipsis. Por supuesto, este pasaje también puede aplicarse a toda la Biblia. Cualquiera que coloque su dedo sobre la Biblia para cambiar y torcer algún texto, está cometiendo un delito grave ante los ojos de Dios. Y tristemente, eso es lo que ha sucedido con Apocalipsis 1:10. Algunas versiones de la Biblia modernas, con el objetivo de engañar al cristianismo y hacerle creer que el día del Señor es el domingo, han traducido aquí, en lugar del día del Señor, han especificado que ese día del Señor es el domingo, cuando Juan nunca escribió eso. De hecho, cuando Juan escribió ese texto, al domingo no se le llamaba así. En todas otras citas de la Biblia, al domingo siempre se le llamó en las escrituras primer día. Primer día, simplemente así. No se le llamaba día del Señor. No hay evidencia bíblica, y uno, para sostener cualquier creencia bíblica, tiene que comparar los pasajes. Para concluir que ese día del Señor era el domingo, tenemos que buscar alguna otra parte en la Biblia donde diga el primer día de la semana es el día del Señor, y ese texto no aparece. Simplemente Juan no especificó qué día era. Él asumía que el lector sabía de qué día se trataba, el único día que puede llamarse día del Señor. Pero él no especificó si era el primero, ni siquiera especificó si era el séptimo día. Sabemos que es el séptimo día por las evidencias que vamos a presentar a continuación. Pero ni remotamente ese primer día, ese día del Señor era el primer día de la semana. No. Fue mucho después en la historia, con la contaminación y la corrupción de la iglesia, que al primer día de la semana, alrededor de los años 300 en adelante, se le empezó a llamar así, Día del Señor, por cierta mezcla y alianza que hubo entre el cristianismo apóstata y el paganismo de Roma, con la religión falsa del mitraísmo, que sostenía la idea de la adoración a los astros, muy particularmente la adoración a Mitra, que es el dios Sol. Y Constantino era un gran adorador del dios Sol. Y la iglesia, poco a poco, en su contaminación, en su apostasía, se fue acercando a la adoración al Sol. Y al Sol se le llamaba el día
del Señor. Y la palabra para llamar al domingo día del Señor son palabras muy similares a las que usó Juan en Apocalipsis para señalar que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero nunca se refirió al primer día. Luego, como los paganos llamaban al primer día día del Señor, se quedó esa costumbre, esa tradición pagana de llamar al primer día día del Señor. Pero eso no era lo que tenía Juan en mente. Por supuesto, si queremos saber qué creía Juan acerca de cuál era el día del Señor, no podemos ir a fechas posteriores en la historia. A ver, esto es un principio que ustedes tienen que aprender a la hora de interpretar un texto en la Biblia. Este principio explica lo siguiente. Un escritor de cierta época, su pensamiento y su lenguaje a la hora de escribir, el significado que tienen las palabras para ese escritor debe ser interpretado, debe ser conocido según los escritos contemporáneos a él. Por ejemplo, uno quiere saber lo que significa una palabra para un escritor, uno compara los escritos de ese escritor con escritores contemporáneos a él o bien escritores anteriores a él, porque siempre el pensamiento de un escritor está modelado por la cultura contemporánea a su época o pasada, porque el pasado nos deja una herencia y el pasado modela nuestro presente. Pero yo no puedo descifrar el significado que tiene una palabra para un escritor mirando cómo lo que significó esa palabra en siglos posteriores, cuando ese escritor ya se había muerto y ya no existía, porque con el paso del tiempo las palabras cambian su significado. Por ejemplo, en cierto tiempo, cuando la gente en la calle se refería a una persona rubia, un rubio era una persona no que tenía el color del pelo amarillo. Hoy en día un rubio, uno piensa en un rubio y piensa en una persona que tiene el pelo amarillo. Pero hubo un tiempo atrás donde a una persona se le llamaba rubio y era porque tenía el pelo rojo. Y con el paso del tiempo el significado de la palabra rubio cambió por completo. Y hoy en día nosotros decimos es rubio porque tiene el pelo amarillo, no rojo. Pero en otra época no se referían a quien tenía el color del pelo amarillo, sino rojo. Lo que para nosotros es rubio, en otra época era rojo, color de pelo rojo. Entonces, para nosotros saber a qué día del Señor se refería Juan, no podemos usar escritos de los padres de la iglesia que escribieron mucho después de Juan, o escritos de la iglesia católica, o diferentes escritos que salieron o surgieron en la historia muy posterior a Juan. Porque cuando eso Juan, el futuro, Juan no conocía el futuro, ni podía usar un lenguaje que se iba a usar en el futuro. No es así. Entonces, para saber lo que Juan entendía como día del Señor, tenemos que analizar escritos contemporáneos a Juan de la misma época o anteriores a Juan. ¿Entienden este principio? No podemos valernos de escritos posteriores porque esos escritos no existían. No tenían ninguna influencia sobre el pensamiento de Juan porque no se habían escrito aún. ¿Entienden? Por eso nos basamos en evidencia contemporánea a Juan o anterior a Juan. En este caso, vamos entonces a ver en la Biblia, en Marcos 2:27, Marcos 2:27, ¿qué dice allí la Biblia acerca del día del Señor? En Marcos 2:27 leemos 27 y 28. Dice allí, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el Señor del sábado? Es Jesús. Y como consecuencia lógica, si Jesús es el Señor del sábado, el día del Señor es el sábado. Bien, ¿ha quedado claro hasta acá? Sabemos ya que Jesús es el Señor del sábado y por lo tanto el día del Señor no puede ser otro
que no sea el sábado. Tiene que ser el sábado el único día del Señor. Por otro lado, hay otro texto aún más claro. Si vamos a Isaías 58, leemos allí en Isaías 58 los versículos 13 y 14. Dice lo siguiente: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que es claro, según el profeta Isaías, un escritor anterior a Juan, leemos claramente allí donde él dice que debemos retraer del sábado nuestro pie de hacer nuestra voluntad, dice el Señor, en mi día santo. Así que el Señor llama el sábado su día santo, es mi día santo. Así que el día del Señor, obviamente, según lo que la Biblia enseña, es el sábado. No existe otro día especial en toda la Biblia. El único día especial señalado por Dios, reconocido por Dios como su día santo, es el sábado. En ninguna otra parte en la Biblia Dios llamó al primer día de la semana un día santo o un día especial. No tenía ningún señalamiento fuera de lo común que tenía cualquier otro día. El primero era igual al segundo, al tercero, al cuarto, hasta el sexto día. Todos los días eran comunes. El único día señalado como un día especial desde tapa a tapa en la Biblia es el sábado. Y obviamente con claridad se le llama ahí mi día santo. El día del Señor es el sábado. Así que cuando Juan en Apocalipsis usa la expresión yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día que tenía Juan en mente era el único día que podía llamársele día del Señor. ¿Qué era? ¿Qué día es ese? El sábado. El sábado. Muy bien. De hecho, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis es el Juan que escribió el Evangelio de Juan. Y si ustedes van a Juan capítulo 20 versículo 1, vamos a encontrar allí el mismo lenguaje que manejó Juan y que maneja todo escritor de la Biblia para referirse al domingo, a lo que llamamos hoy domingo. En Juan 20 versículo 1 leemos: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Así que, ¿cómo se refirió Juan? Porque este es el mismo escritor Juan. ¿Cómo se refirió al domingo? El primer día de la semana. Ni siquiera se llamaba domingo. Eso es un invento posterior. Y nosotros en español hemos heredado esa palabra. De hecho, desde el paganismo. De donde viene la idea de llamársela el domingo día del Señor. Pero eran los paganos, no los escritores bíblicos. No los cristianos. Los cristianos llamaban a ese día primer día de la semana. Simple. Históricamente ocurrió el hecho de la resurrección de Cristo, pero no hay nada en las Escrituras que ordene algo especial, alguna fiesta, algún reconocimiento, algún ritual o algún señalamiento especial para ese día. Era simplemente el primer día de la semana. Y siempre se le llamó así en la Biblia, incluso en el libro de Hechos. Se le llama primer día de la semana. Juan lo llamó primer día de la semana. ¿Por qué vamos a pensar entonces que en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, entonces Juan va a cambiar su forma y va a llamar entonces, a empezar a llamar al primer día de la semana, lo va a llamar el día del Señor? Sería un problema aquí grande, contradictorio con lo que la Biblia enseña en todo su contexto. Siempre. El único día reconocido como un día santo, delicioso, consagrado y apartado para Dios era el sábado. El día del Señor, reconocido en toda la Biblia. Así que cuando Juan señaló que estaba en el Espíritu en el día del Señor, el único día de la semana que se le llama así es al sábado. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque Juan escribió el Apocalipsis en el año 100. Según los estudiosos,
y los eruditos, aproximadamente Juan escribió su libro de Apocalipsis cerca del año 100, o sea, terminando ya el primer siglo de la era cristiana. Y por supuesto, si Jesús murió en el año 31 y en el año 31 regresó al cielo, ya el sacrificio de Cristo se había ofrecido en la cruz, y todavía 70 años después, casi 70 años después, Juan aún continúa llamando al sábado el día del Señor. Pues esto prueba fuera de toda duda que nunca el sábado como día santo fue cambiado, no fue cambiado por ningún otro día y no fue anulado tampoco. Según Juan, el escritor de Apocalipsis, el sábado todavía estaba vigente en el año 100 de nuestra era, alrededor del año 100. Habíamos avanzado ya hasta el año 70, ¿recuerdan? Hasta el año 70, donde Jesús dijo, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de sábado. Y en el año 70 ocurrió la destrucción de Jerusalén. Pero ahora Juan, en Apocalipsis, nos lleva hasta el año 100, mucho más avanzada en la historia, donde aún todavía la iglesia cristiana continuaba guardando el sábado y reconocía el sábado el día del Señor. Así que tenemos claro que el cristianismo primitivo, bíblicamente está demostrado que ellos guardaban y santificaban el sábado. Así que cualquier cambio en el día del Señor, en el día de reposo, en el día santo, debió llegar mucho después en la historia, muchos años después, entre el segundo, tercero y cuarto siglo de la era cristiana, que vino junto con la corrupción de la iglesia, vino también el cambio del día santo, del día del Señor. Bien, otro punto que quiero señalar antes de terminar este tema, ya que hemos visto unas evidencias claras acerca de la eternidad del sábado, desde sus orígenes en el Génesis, su observancia antes del monte Sinaí. Vimos cómo fue observado y fue una señal entre Dios y su pueblo en todo el Antiguo Testamento. Aprendimos cómo Jesús guardó el sábado. Vimos cómo los primeros discípulos de Cristo guardaron el sábado, incluso después de su muerte en la cruz. Vimos como en el libro de Hechos hay evidencia de reuniones en sábado, con Pablo, con los gentiles, con mujeres que se reunían a la orilla del río. ¿Recuerdan todas esas evidencias? También vimos que el sábado fue observado hasta el año 70, cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén. Y hoy aprendimos que hasta el año 100, Juan aún reconoce que el día del Señor era el sábado. Vamos un poco más a profundizar en esto. El mismo Juan, de hecho, si ustedes hacen un análisis acerca del tema de la ley, el sábado y los mandamientos en la Biblia, van a encontrar que el escritor que más se destacó en defensa de los mandamientos, de guardar los 10 mandamientos y de guardar el sábado, fue Juan. Por ejemplo, solamente para citarles de memoria, si ustedes van a Juan capítulo 14, allí van a encontrar en Juan 14, que él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. En el versículo 21, el mismo Juan dice, hablando acerca de las palabras de Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Juan 15, 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que Juan enfatizó mucho la importancia de guardar los mandamientos. Si vamos también a la carta de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, en su primera carta, allí, en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, dice que el que dice que yo le conozco, el que dice conocer a Cristo y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. En el capítulo 3 habla sobre la definición de pecado. El pecado es transgresión de la ley. Y si hay pecado, eso es evidencia de que debe haber una ley vigente para definir que eso es pecado, y por lo tanto hay una transgresión. Si hay pecado, mira, no hay mayor evidencia de que la ley no fue abolida, de que la ley está vigente, que los 10 mandamientos son eternos y permanecen hasta el día de hoy, en el mismo hecho de que la gente aún peca. Hay pecadores, y si hay pecadores, porque han pecado, han violado una ley, por eso necesitan un salvador. Así que la ley se mantiene como un pilar, un columna inconmovible, que no puede ser cambiado, no puede ser anulado. Si anulamos la ley, quitamos todo el evangelio.
Y eso está definido en 1 Juan 3:4. Y todo lo que desarrolla a continuación habla acerca de la importancia de que guardemos la ley, de que dejemos de pecar. En el versículo 24 dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Eso es 1 Juan 3:24. Y en el capítulo 5, versículos 1 al 3 dice que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir. Así que Juan, en su evangelio, en sus cartas y en el libro de Apocalipsis, señala la importancia de guardar los 10 mandamientos, incluido el sábado, porque él dice que el sábado es el día del Señor. Amén. Y si ustedes van, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, tenemos Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? El dragón se llenó de ira. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son evidencias claras. Si vamos al capítulo 14, versículos 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen y la fe de Jesús. Si vamos al capítulo 22, versículos 14, en dependencia de la versión que usted tenga, la Reina Valera, por ejemplo, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Pero de qué lavan sus ropas? Las lavan del pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Así que si lavan sus ropas de la transgresión de la ley, guardan los mandamientos. Por eso hay versiones que dicen: bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Así que Juan habló contundentemente, sin ambajes, sin vueltas, sin rodeos, como dice el hermano. Habló con claridad acerca de la importancia de guardar los mandamientos. Y también el mismo Juan, a finales del primer siglo del cristianismo, llamó al sábado el día del Señor. Amén. No pudo referirse a otro día. Por último, y ya vamos a terminar nuestro tema con esto. Por último, para concluir ya, este va a ser nuestro cuarto tema sobre la eternidad del sábado. La última evidencia que queremos ver en la Biblia acerca del sábado, que es un mandamiento perpetuo, vigente para los cristianos del día de hoy. Esa evidencia la vamos a empezar a leerla en 2 de Pedro 3:13. Y usted dice: 2 de Pedro 3:13, ¿qué dice ahí del sábado? Bueno, vamos a empezar por ahí. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas de Cristo, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si ustedes leen los salmos, por ejemplo el Salmo 119, van a encontrar que la justicia es la ley de Dios. Su ley es la justicia. Así que si en el cielo nuevo y en la tierra nueva mora la justicia, podemos llegar a la conclusión de que en el cielo nuevo y en la tierra nueva mora la ley de Dios. Está vigente la ley de Dios. Y vamos a probar que la ley de Dios está vigente. Bueno, acabamos de hablar de un texto en Apocalipsis que dice que bienaventurado el que guarda los mandamientos, el que guarda la ley para tener derecho a comer del árbol de la vida. Si no guarda los mandamientos, incluido el sábado, no va a poder comer del árbol de la vida. Si viola el sábado a conciencia, conociendo que es un mandamiento vigente, entonces está pecando. Hay quienes lo hacen por ignorancia y Dios lo pasa por alto. Pero una persona que conscientemente pisotea el sábado se va a perder, porque sabe y está rechazando la luz. Entonces, en el cielo nuevo y en la tierra nueva mora la justicia, mora la ley de Dios, está vigente la ley de Dios. Ese es el significado de la palabra justicia. Ahora vamos a Apocalipsis 21. En el capítulo 21, versículos 1 al 4. Y luego vamos a leer el 22, 1 y 2. Dice allí, Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Este es Juan explicándonos. Y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué día más feliz va a ser ese, Amén. cuando ya se apague la última llama de ese gran infierno que va a ocurrir al final de la historia, donde Satanás finalmente va a desaparecer y todo el pecado con sus autores van a dejar de existir para siempre, y ya no habrá más dolor, ni lágrimas, ni clamor, porque todo eso habrá pasado ya. Pero hablándonos acerca de esa felicidad que va a haber en la tierra nueva y el cielo nuevo, dice el versículo 1 y 2 del capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Qué dice el árbol de la vida a continuación? Que produce 12 frutos. Son 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así que es interesante que el árbol de la vida todos los meses está pariendo. Produce 12 frutos. Y cada mes produce uno de sus frutos. Entonces, si se comen todos los frutos de este mes, el mes siguiente el árbol pare. Es interesante eso, porque aquí en la tierra hay muchos árboles. Por ejemplo, las maticas de mango que yo tengo allá paren una sola vez al año. La mata de anón, ya le echamos menos al anón, no es así, porque ya se nos acabó todo el anón de este año. Entonces los árboles frutales que tenemos aquí en la tierra paren una o dos veces al año. Mira, la cereza pare como 2 veces. Para aquí ahora y vuelve para finales de año, vuelve y para de nuevo. Pero la mayoría de los árboles frutales paren una vez al año. Este árbol pare 12 veces al año, según los 12 meses del mes. Ahora, nosotros necesitamos comer del árbol de la vida para recargar la energía y vivir para siempre. En este árbol radica la inmortalidad condicional que va a tener esa generación de salvados en el cielo. Todos los salvados van a tener una inmortalidad condicional. Tienen que comer del árbol de la vida para perpetuar su vida, su existencia. Amén. Ahora, en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo, donde mora la justicia, donde mora la ley de Dios, donde vamos a comer del árbol de la vida, cada mes vamos a ir allí a comer. Vamos a leer lo que dice Isaías 66, 22 y 23, y con eso vamos a terminar. Isaías 66, 22 y 23. Allí en el cielo solamente van a entrar, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ¿solamente van a estar los judíos? No se van a salvar solamente los israelitas. Isaías 66, 22 y 23 dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de sábado en día de sábado vendrán todos, no solo los judíos, todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Y en el cielo va a haber gente de todo tribu, nación, pueblo y lengua, que se le predicó el mensaje del tercer ángel, de los 3 ángeles. Allí va a haber salvados de toda raza de aquí en la tierra, chino, blanco, negro, amarillo, solo que allí vamos a cambiar. Ya no vamos a ser chino, blanco, negro y amarillo, ya las razas se van a desaparecer, va a haber una sola raza. Pero va a venir personas de toda clase de lenguaje, de toda nación, de toda tribu, de toda localidad de esta tierra, de todo tipo de cultura. ¿Por qué? Porque abrazó la justicia de Cristo y van a entrar al cielo. Porque guardaron los mandamientos de Dios hasta la luz que les llegó. Fueron obedientes a esa luz, guardaron sus mandamientos y van a entrar por las puertas de la ciudad. Cada mes se van a reunir para adorar a Dios y van a ir cada mes a comer del árbol de la vida. Pero también todos vamos a ir a adorar a Dios en una santa convocación cada sábado. Amén. Nos vamos a reunir con nuestro Creador para adorarlo. Entonces, resulta muy extraño, resulta muy ridículo considerar y pensar de que Cristo quitó el sábado, que el Evangelio o el nuevo pacto, como dicen algunos, cambió o anuló el sábado. Por cerca de 2000 años, desde que Cristo murió en la cruz, han pasado ya más de 2000 años, casi 2000 años, alrededor de 2000 años.
y que nuevamente cuando haga un cielo nuevo y una tierra nueva lo va a volver a restaurar y va de nuevo a exigir la observancia del sábado. ¿No les parece eso un poco extraño? O sea, durante 4000 años de historia humana se guardó el sábado dentro del pueblo de Dios. Después viene y lo quita por 2000 años y luego por toda la eternidad en el cielo nuevo y la tierra nueva vamos a comenzar a guardar el sábado una vez más. ¿Cuál es el propósito de quitarlo ahora? Evidentemente es equivocada esta idea, es falsa. El sábado estuvo vigente para Adán y Eva. Amén. Ha estado vigente desde la eternidad. Fue vigente en todo el Antiguo Testamento por 4000 años. Estuvo vigente para Jesús, estuvo vigente para los discípulos, estuvo vigente para los primeros cristianos, para el primer siglo, estuvo vigente para Juan. El día del Señor, dijo Juan. Y estará vigente, según Mateo 24, hasta la segunda venida de Cristo y en el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Todo aquel que se identifique con la verdad bíblica, con la verdad de Dios, va a guardar siempre el sábado. Como dicen los salmos, guardaré tu ley para siempre y eternamente. Que Dios les bendiga. Amén.